la unidad 1, y el título dice la comunicación social, principales definiciones y cuestiones terminológicas. Entonces vamos a comenzar a definir, ahí están parte de los contenidos que vamos a tener, principales definiciones de la comunicación, el sentido de las teorías de la comunicación y finalmente delimitación del objeto de estudio de las teorías de la comunicación. Entonces pasamos al primer punto, la introducción. Ahí les he puesto un link de un video de Movistar, de un comercial, para que usted lo observe en casa o en cualquier momento y puede entender que la comunicación es compleja, que no es fácil comunicarse y que en todo caso es muy fácil comunicarse pero con mamá, y que la comunicación está presente desde que venimos al mundo, solamente que algunas veces pasa inadvertida, no notamos la importancia de la comunicación. Entonces nos vamos al primer cuadro, a la siguiente diapositiva, recordando saberes previos. Y acá me permito decirle a usted qué es la comunicación, preguntarle qué es la comunicación. En un curso como Introducción a las Comunicaciones o Taller de Comunicación Oral, usted seguramente ha visto, ha observado conceptos de la comunicación. Es decir, desde aquellos conceptos que permiten señalar es la interacción a través de mensajes de dos o más elementos, es decir, desde los conceptos básicos hasta los conceptos más complejos. Entonces vamos a recordar algunos conceptos desde los más simples hasta los más dificultosos, los más difíciles, los más complejos. Nos vamos con la siguiente diapositiva. Existen diversas definiciones sobre el término comunicación. Por ejemplo, según el texto de Comunicación Oral de Héctor Maldonado, en un sentido etimológico, comunicación proviene del vocablo latino comunicare, que significa la acción de poner en común. Entonces, ahí vemos simplemente una cuestión de dónde proviene el término comunicación y una breve descripción en este caso, que es la acción de poner en común el término, en este caso comunicación. Nos vamos al siguiente cuadro. La comunicación también puede ser definida de diferentes perspectivas. Ahí he utilizado un texto de Miguel Pascual, Fundamentos de la Comunicación Humana. Se distinguen tres enfoques. Desde la perspectiva psicológica se concibe la comunicación como un proceso de transmisión de mensajes. Desde la psicología, entre otros fenómenos, estudian los efectos de la comunicación en la mente de los receptores. ¿Por qué les pongo este punto? Porque algo que ustedes van a comprender en esta primera parte del curso es que la comunicación es una transdisciplina. La comunicación no podría haberse desarrollado como está en la actualidad, en esta coyuntura, sin la presencia de otras disciplinas fundamentales para su desarrollo, como la psicología, como vieron en esta diapositiva, y como van a ver en la siguiente, en la sociología. Por eso es que ustedes a lo largo de la carrera llevan cursos como Psicología de la Comunicación o como Sociología de la Comunicación, porque también, como vamos a ver posteriormente en otro tema del curso, indudablemente diversos conceptos ligados a la psicología, como por ejemplo empatía, percepción o persuasión, que son utilizados en la comunicación, no podríamos haber desarrollado estos diferentes conceptos o vocablos sin la presencia de la psicología. Entonces nos vamos a la siguiente diapositiva, que ya está puesta en la imagen. Desde la perspectiva sociológica se concibe la comunicación como el proceso de creación de significado colectivo. Desde la sociología estudian el contenido de los mensajes y los efectos de la comunicación sobre la sociedad, opinión pública. Vamos a explicar esta diapositiva. Aquí se puede ver claramente la importancia de la comunicación. Es decir,
ninguna sociedad podría haberse desarrollado sin la presencia de la comunicación. Y viceversa, es también fundamental para, vamos a decir, la comunicación, una sociedad, es decir, un grupo de personas. Gracias a ese grupo de personas, a ese crecimiento de las ciudades, es que la comunicación también ha tomado mayor complejidad, mayor desarrollo. Entonces, por eso es que la sociología también es una disciplina tan importante para el desarrollo de la comunicación, en aspectos que están ligados a por ejemplo, a conceptos que ustedes más adelante van a ver en sociología, ligados a, por ejemplo, las comunidades, el desarrollo de las comunidades imaginadas, los grupos de personas que no podrían haberse desarrollado sin la comunicación, el desarrollo de la opinión pública, que normalmente se va a desarrollar justamente en las ciudades. El génesis de la opinión pública va a estar en las grandes urbes, en los grandes grupos humanos. Entonces, por eso es que desde la sociología también hay un enfoque y también hay una forma de definir la comunicación que está ligado justamente a ese proceso de creación de un significado colectivo, de un significado que lo entienda una comunidad, porque yo me comunico para ser entendido por alguien, evidentemente. Pasamos a la siguiente diapositiva. En el sentido más general, y este es un concepto de Osgood, existe comunicación donde quiera que un sistema o una fuente influye sobre otro, el destinatario, mediante la manipulación de símbolos alternativos que pueden ser transmitidos a través de un canal que los conecta. Ya este es un concepto un poquito más complejo que nos brinda Osgood en el año 1957. Y acá se habla de fuente y destinatario. No se habla tanto de emisor como receptor. Entonces, acá hablamos primero de la presencia de elementos de la comunicación y también hablamos de la manipulación de símbolos. Claro, la acepción de manipulación, es decir, desde la perspectiva del manejo de símbolos. ¿Y qué es el símbolo? Usted lo sabe, es la representación de un concepto. Entonces, para la comunicación es fundamental el manejo de símbolos que me permitan, en este caso, influir en otra persona, en este caso en un destinatario. Entonces, existe comunicación donde permita este sistema que una fuente o emisor, mediante la manipulación de símbolos, transmita un contenido a través de un canal a un destinatario, a un receptor. Ese es un concepto de Osgood y Coles del año 1957. Pasamos a un siguiente concepto de comunicación. Gebner, que lo vamos a ver luego, por ejemplo, en la teoría del análisis de cultivo, señala un concepto interesantísimo. La comunicación puede definirse como la interacción social por medio de mensajes. Acá, evidentemente, George Gebner, que es un sociólogo, la perspectiva de Gebner es desde un enfoque donde participa la sociología. Entonces, ¿qué es la comunicación? No es otra cosa que una interacción social, una relación social por medio de mensajes. Ahí también, y esto refuerza algo que señalé minutos antes, de la presencia de la sociología o de la perspectiva sociológica en temas de comunicación. Sigamos con la siguiente diapositiva. Otros textos como Theodorson y Theodorson en el año 1969 definieron la comunicación como la transmisión de información, ideas, actitudes o emociones de una persona o un grupo a otro primariamente a través de símbolos. Este concepto de Theodorson es interesante porque involucra que la comunicación no está solo en el terreno de la comunicación verbal, también está en el terreno de la comunicación no verbal. Es decir,
uno no solamente transmite mensajes verbalizados como el que estoy señalando en este momento, uno también transmite emociones, transmite comportamientos, actitudes, posturas, todo eso transmite. Entonces, el concepto de Theorson y Theorson involucra aspectos ligados más allá de la comunicación verbal. He ahí la importancia de este concepto. Uno transmite, uno comunica también emociones. Y si no, miremos cómo en la televisión se comunica en los realities, por ejemplo, más allá de que a usted le guste o no le guste, muchos de estos programas se basan en la comunicación a través de las emociones. Sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. Aristóteles definió el estudio de la comunicación, la retórica, por eso lo pongo entre paréntesis, como la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance, la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance. Este concepto es bonito porque ya involucra el tema de la persuasión, y acá el concepto o el vocablo persuasión es un término propio de la psicología, para que ustedes vean y refuercen la idea de que esto es una transdisciplina. Entonces, cuando hablamos del concepto de persuasión, debemos señalar que la persuasión no es otra cosa que un proceso de influir, de cambiar una actitud a través de argumentos, a diferencia de la manipulación, que es la degradación ética de la comunicación. Entonces, cuando hablamos de que Aristóteles involucra la persuasión, podemos también señalar que la comunicación es persuasión, no es otra cosa. Entonces, cuando yo hablo de comunicación, estoy hablando de persuasión. Y ojo, reitero, esa persuasión puede ser tranquilamente verbal y no verbal. Ojo. Entonces, este concepto de Aristóteles no pierde vigencia, es un concepto interesantísimo porque cuando hablamos de comunicación estamos hablando básicamente también de persuasión, de influir, de cambiar una actitud, como más adelante vamos a ver el concepto de David K. Berlo. Seguimos con la siguiente diapositiva y justamente a eso me refería con el concepto de David Berlo, que es un concepto también muy interesante. El objetivo fundamental de la comunicación es convertir al hombre en un agente efectivo que le permita alterar la relación original que existe entre su organismo, persona, lo pongo entre paréntesis, y su medio circundante, entorno. Este concepto de Berlo es interesante porque señala el objetivo fundamental de la comunicación es alterar la relación original. Es decir, gracias a la comunicación, yo, un ser humano, puedo modificar esto que está en mi entorno. Yo le puedo decir a una persona, cierra la puerta, por favor levántate, por favor siéntate, porque no somos objetos inanimados. Somos seres vivos que nos valemos de la comunicación para cambiar, para modificar, para alterar nuestro entorno o esa relación inicial entre la persona y su entorno o su medio circundante. Entonces, ahí está la importancia de la comunicación. Gracias a la comunicación uno se desarrolla, uno evoluciona, uno cambia, uno modifica. Bien, seguimos con la siguiente diapositiva. El sentido de las teorías de la comunicación social es el siguiente punto que vamos a ver en esta unidad 1 o en esta semana 1, en esta sesión 1. Y está referido a conocer aspectos ligados a nuestro curso, a las teorías de la comunicación social. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué es una teoría? Es bueno señalar qué es una teoría. Por teoría se entiende un grupo de leyes o principios generales interrelacionados entre sí, hipótesis que se han verificado en repetidas ocasiones que versan sobre algún aspecto de la realidad. Entonces, estamos hablando de que una teoría, más allá
de comunicación o de cualquier campo del saber humano es un grupo de leyes que versan sobre algún aspecto de la realidad y que evidentemente parten de una hipótesis, y yo tendría que recordar cursos de investigación para saber qué es una hipótesis. Yo le puedo decir que un concepto de hipótesis está referido a que es una respuesta tentativa a un problema planteado. Y acá tenemos que señalar que en la comunicación tenemos diversas teorías que hablan o versan sobre un fenómeno. Por ejemplo, si yo quiero explicar, y esto más adelante lo vamos a profundizar, por qué los medios de comunicación, cuando son utilizados, por ejemplo, por un dictador, influyen tanto en una audiencia pasiva, desinformada, ¿cómo puedo explicar? Bueno, traigo a colación la famosa teoría hipodérmica, también conocida como la teoría de la bala mágica, también conocida como la teoría de la propaganda. Entonces, gracias a esta teoría, yo puedo explicar un fenómeno propio de la comunicación. Si yo quiero explicar por qué hoy en día los influencers tienen tanta presencia en las redes sociales, en videos, por qué la gente sigue tanto a estos denominados influencers. Yo puedo traer una teoría clásica de la comunicación que tiene que ver con la teoría de los dos pasos, como más adelante vamos a ver, donde participa el líder de opinión. Entonces, esta teoría explica el fenómeno de cómo los medios de comunicación, para influir en la audiencia, se valen del líder de opinión. Estoy utilizando una teoría, estoy utilizando un grupo de leyes que versan sobre algún aspecto de la realidad. Ojo, no es lo mismo teoría que, por ejemplo, un axioma. Como usted va a leer en una de las lecturas de los recursos complementarios del curso, en la lectura Comunicación, Teoría e Investigación, de repente va a leer el axioma de Paul Watzlawick. Un axioma no es una teoría, un axioma, vamos a decir, es una verdad no discutible emitida por alguien que es experto en su campo y que no necesita demostrar algo. En cambio, cuando yo hablo de una teoría, entiendo que esa teoría ha tenido que partir de una hipótesis, se ha desarrollado todo un cuerpo teórico para demostrar o no, en este caso, corroborar lo señalado en la hipótesis, ¿no? Lo que se hace en la investigación siempre. Entonces, esto es lo que podemos hablar de lo que es una teoría. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hipótesis. Bueno, en este caso, más que la hipótesis, que ya lo dije, nos vamos a referir a la función de la teoría. ¿Cuál es la función? ¿Para qué sirve una teoría? La función de la teoría es explicar, predecir y describir relaciones sistémicas entre los hechos. Si usted lo quiere decir de una manera un tantito más simple, yo puedo decir que la función de la teoría es explicar, predecir y describir un fenómeno puntual. Yo quiero explicar por qué la gente tiene tanto temor al ver las noticias policiales que diariamente emiten los noticieros de televisión. Recurro a una teoría, por ejemplo, la teoría del análisis de cultivo de George Gepner. Esa teoría me va a permitir a mí entender por qué yo siento temor al salir a la calle después de ver noticias policiales todos los días. Simple. Para eso sirve una teoría. Pasamos a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, la función de una teoría de la comunicación es explicar la influencia de los medios de comunicación en la audiencia, es decir, cómo influyen. En ese sentido existen numerosas teorías que aclaran la influencia desde distintos enfoques. Entonces, lo que acabo de decir, las teorías sirven para explicar cómo influyen.
Algunas veces algunos alumnos me responden en los exámenes, bueno, esta teoría influye en la audiencia. No me ha respondido nada, porque lo que usted tendría que explicarme es cómo. Y para eso existe cada teoría, para explicar, para describir, para predecir un evento, es decir, para responder al cómo. Siguiente diapositiva. ¿Por qué la aclaración? Hablar de teoría de la comunicación parece suponer implícitamente que existe una teoría unificada sobre los fenómenos comunicativos, acciones o interacciones comunicativas, cosa que, como veremos, es erróneo, dado que existen multitud de perspectivas, teorías de la comunicación. Esta diapositiva tiene un objetivo, y es que el curso se llama Teoría de la Comunicación. Usted podría suponer que solo existe una teoría. Craso error. No, existen muchas teorías y en muchos de los casos estas teorías colisionan, chocan, es decir, se contraponen y eso está bien porque en toda disciplina hay diferentes posturas y enfoques. Si yo quiero hablar sobre qué es comunicación, yo podría recordar el axioma de Watzlawick que señala que es imposible no comunicar. O sea, para Watzlawick siempre comunicamos, pero si yo quiero referirme, por ejemplo, a Max Weber, que es un sociólogo que luego vamos a ver en el curso, con su concepto de la acción social, Weber señala que para comunicarse hay un prerequisito que es la acción social. Solamente hay comunicación en tanto ésta sea reflexiva, por ejemplo, pensada, orientada al otro. Entonces, no se puede hablar de una teoría, son varias teorías. Esa es la aclaración. Seguimos con la siguiente diapositiva. En tanto, sí podemos hablar de una ciencia de la comunicación, por lo que no es apropiado referirse a una teoría de la comunicación de masas. Todas esas teorías en conjunto forman un banco de conocimiento, la ciencia. La ciencia entonces está conformada por un banco de conocimiento, ¿no? Entonces, claro, cuando hablo de banco de conocimiento es una metáfora, ¿no? Tenemos una serie de contenidos teóricos que respaldan el saber, vamos a decir, el conocimiento científico, social de la comunicación. Seguimos con la siguiente diapositiva. Tipos de teorías o conocimientos. Aquí he aglutinado algunos tipos de teorías y conocimientos. Esta no es una teoría, sino es un conocimiento o un saber. El saber operativo. Vámonos con la diapositiva del saber operativo. Aglutina los conocimientos de carácter eminentemente práctico. Ofrece orientaciones sobre el funcionamiento de los medios. Acá, puntualmente, señores, esto está ligado a los estudios que uno hace en un instituto técnico. Es decir, el saber operativo tiene que ver con todos aquellos saberes ligados a cuestiones del hacer. Es decir, a mí me pueden enseñar a cómo funcionan estas luces, cómo funciona la cámara que estamos utilizando para este video, cómo funciona el switcher, cómo funciona la edición. Pero nuestra carrera no solamente se centra en el saber operativo, no solamente se centra en el funcionamiento puntualmente de los medios. Sigamos. Se nutre de ideas relacionadas con el desempeño profesional y las normas más o menos explícitas que gobiernan la labor de los que están integrados en diversos medios. Reitero, aspectos que tienen que ver más con el hacer, con el desempeño. Por ejemplo, si yo quiero estudiar aspectos ligados a cómo se hace la televisión desde un ámbito puramente operativo, seguramente voy a ir a un instituto técnico. Pero si yo quiero ir más allá de eso y explicar fenómenos propios que tienen que ver con la comunicación audiovisual, seguramente voy a tener que recurrir a una universidad. Sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. Teorías de carácter normativo.
se centran en cómo deben laborar los medios de comunicación, desempeñan un papel destacado en las funciones que adoptan los medios como instituciones. Ejemplo, la legislación sobre medios de comunicación, textos sobre políticas de comunicación o los códigos deontológicos. Acá es bueno precisar que todas estas teorías de alguna manera rigen el marco en el cual se va a desempeñar un profesional de las comunicaciones. Y acá es bueno que usted sepa, por ejemplo, qué es la deontología, que no es otra cosa que aquella parte de la ética aplicada o la ética aplicada a un campo del saber en específico. Por ejemplo, hay un código de deontología periodística, seguramente hay un código deontológico para los abogados, hay un código deontológico para los médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es otra cosa que ver aspectos ligados a cómo se debe desempeñar, cómo debe elaborar un comunicador, porque finalmente no se olviden que los medios de comunicación son instituciones formadas por personas que tienen sus propias perspectivas personales, pero estas no deberían influir en su trabajo. Para ello está el código o las normas en los códigos éticos, los códigos deontológicos. Seguimos. El Código Europeo de Deontología del Periodismo de la Asamblea Parlamentaria del Congreso de Europa, aprobado en el año 93, señala que el principio básico de toda consideración ética del periodismo debe partir de la clara diferenciación, evitando toda función entre noticias y opiniones. Las noticias son informaciones de hechos y las opiniones expresan pensamientos, ideas, creencias o juicios de valor. Miren, si yo me baso en este Código Europeo de Deontología del Periodismo, este código no podría yo aplicarlo al Perú, porque algo que normalmente en nuestra realidad no se da es esa clara diferenciación entre dos géneros, que es noticia y opinión. Es decir, si yo veo cualquier noticiero o telediario, como lo denominan los españoles, me voy a dar cuenta que el narrador no solamente emite una información, sino que además opina. Y esa es una tendencia de hace ya más de 20 años en la televisión peruana, ¿no? Nos encanta que el narrador opine. Si usted ve noticieros de otras latitudes, va a darse cuenta que algunos noticieros tienen su sección de opinión. El narrador emite la información y hay un área que opina, ¿no? Hay un área donde se opina. Bueno, son costumbres. Sigamos. El sentido común. También se puede hablar del sentido común que envía al conocimiento que todo el mundo posee al interactuar con los medios. Se llega a adquirir información sobre cuestiones relacionadas con los medios y la comunicación. Miren, esto está presente en todas las personas que interactúan con los medios de comunicación. O sea, algo que tengan muy en cuenta es que todos opinan sobre los medios de comunicación. Todos opinan sobre la comunicación porque todos tenemos en casa un televisor, porque todos tenemos en casa una radio, porque todos tenemos en casa hoy día internet. Entonces, yo opino sobre la labor del periodista que escribe en el diario El Comercio. Dicho de otro modo, nuestro trabajo de comunicador está bajo la lupa de la audiencia. La audiencia de alguna manera nos fiscaliza. A diferencia del trabajo de un abogado, de un médico, de un administrador, cuyo trabajo en oficina, digamos, lo fiscaliza su cliente, la gente que trabaja con ellos, su proveedor. Pero el trabajo del comunicador está visto por millones de personas. Entonces, a partir de ahí, cada uno de nosotros vamos generando un concepto de qué es la televisión. Mi madre debe tener un concepto, mi padre también, pero no son comunicadores. Entonces, todos de alguna manera opinamos sobre temas de comunicación desde el sentido común. Y se supone que un profesional de las comunicaciones no debe opinar desde el sentido común, sino desde los saberes profesionales.
Sigamos. Teoría científico-social. Finalmente debemos hablar de una teoría científico-social que se preocupa por analizar sistemáticamente la naturaleza, el funcionamiento y los efectos de la comunicación social. Es por ello que cuando hablamos de teorías de la comunicación nos referimos a un cuerpo de conocimiento que tiene su base en un análisis científico-social del objeto de la comunicación. Aquí está puesta o enmarcada nuestra carrera, o debería estarlo. Es decir, yo estudio comunicaciones porque mi carrera tiene un sostén en las teorías científico-sociales que lo que van a hacer es explicar fenómenos propios de la comunicación. Y en base a ellos yo puedo emitir opiniones para que se entienda que yo he estado en una universidad y no parto del sentido común, que normalmente lo tiene cualquier ser humano sin pasar por un aula. Sigamos. El objeto es reflexionar, con el apoyo de teorías científicas sobre las acciones o interacciones comunicativas. La idea es analizar con el sustento teórico los diversos campos del ámbito de las ciencias de la comunicación. Acá voy a resaltar, la idea es analizar con el sustento teórico, no con el sentido común, con el sustento teórico. Muchos fenómenos, cualquier fenómeno de comunicación yo lo puedo analizar a partir de una teoría. Para eso también está este curso. Es menester de este curso que usted más adelante, cuando termine el curso, pueda opinar, pueda analizar fenómenos propios de la comunicación a partir del uso de las teorías de la comunicación, de los enfoques comunicacionales, de autores, que usted cite un autor. Sigamos. Una definición, por ejemplo, de noticia desde este enfoque científico-social sería la siguiente: las noticias no son un producto neutral, las noticias en televisión son un artículo cultural, son una secuencia de mensajes elaborados socialmente que contienen muchas de las actitudes culturalmente dominantes en nuestra sociedad. Acá estoy definiendo el término noticia a partir ¿de qué? De una teoría científico-social. Estoy partiendo de un conocimiento profesional. No estoy partiendo de un sentido común. En primer lugar, estoy diciendo que la noticia no son un producto neutral. ¿Por qué? Porque son elaboradas por personas, por instituciones, que tienen, como todos, filias y fobias, que tienen intereses. No quiero decir que con esto que sea algo malo, ojo, pero una noticia, al ser elaborada por un ser humano, tiene mucho de quien elaboró la noticia, de su pensamiento. Por eso es que cuando hablamos de la objetividad cero, particularmente yo no estoy de acuerdo, pero usted puede discrepar. No hay ningún problema. Ahora, las noticias en la televisión son un artículo cultural, por supuesto, porque si yo hago televisión, tengo que pensar cómo ve mi audiencia, cómo está acostumbrada mi audiencia a ver esa noticia. Cuando uno hace televisión, tiene que pensar en cómo observa el televidente. Son una secuencia de mensajes elaborados socialmente que contienen muchas de las actitudes culturalmente dominantes. Obviamente, la persona va a hablar con términos que se usan en esa sociedad, va a comportarse en sus actitudes, en sus posturas, como normalmente nos comportamos en esa sociedad a la cual yo voy a adecuar los contenidos. Si no, lo que va a ocurrir son unos problemas ahí, unos ruidos comunicacionales. Sigamos. Entonces aquí hay un cuadrito para definir la importancia de estas teorías o conocimientos. Es decir, la noticia, un concepto propio de la comunicación, puede ser vista desde diferentes enfoques. La idea es que usted lo vea desde el enfoque de las teorías científicas y de las teorías normativas. Si usted estudia, digamos, en un instituto, lo podría ver desde el saber operativo, pero lo que deberíamos obviar es el sentido común, porque para eso usted
pasa sus años en una universidad. Entonces, para terminar este punto, y pasamos a la siguiente diapositiva donde están ya el indicador de logro, algo que es importante decir y destacar es que usted va a tener una separata que leer que se llama Comunicación, Teoría e Investigación. Esta separata va a tener conceptos ligados a la comunicación que usted no solamente lo ha podido ver, digamos, en cursos pasados, sino en el colegio, ligados a los ruidos, por ejemplo, como elementos de la comunicación. Va a usted leer sobre el ruido semántico, el ruido psicológico, y acá voy a terminar en estos minutos para ayudarlo. Cuando hablamos de un ruido semántico en comunicación, estamos hablando un ruido en el significado. Por ejemplo, si yo soy un publicista y digo, este comercial que funcionó muy bien en Venezuela lo voy a utilizar en el Perú. Y ese comercial, una persona sale diciendo, hey chamo, hey panita. Es muy probable que nosotros entendamos porque deberemos tener un amigo venezolano por la coyuntura actual, pero no todos tenemos la obligación de saber qué significa chamo o panita. Entonces, yo no puedo usar un lenguaje que no me entienda la audiencia. Eso es en el terreno publicitario. Pero si yo me voy a un juzgado donde hay jueces, fiscales, y ellos hablan con sus propios términos, con el argot propio, profesional, no voy a entender. Entonces, hay ruido semántico cuando yo utilizo términos que el receptor no los entiende. Hay ruido psicológico cuando yo soy prejuicioso. Por ejemplo, alguien me dice, te voy a presentar a un amigo. Mi amigo es argentino. Entonces yo digo, yo digo en la mente, ¿no? Comunicación intrapersonal, digo, uy, es argentino. Seguro que es creído. ¿Qué estoy haciendo? Estoy siendo prejuicioso, estoy pensando, anticipándome. No conozco a la persona y ya estoy pensando mal de él. Entonces, estos ruidos, estas alteraciones comunicacionales no permiten justamente el objetivo central de la comunicación, esa interrelación, ese crecimiento, ese desarrollo. Bueno, lean esa separata porque va a ayudar también a que entiendan o comprendan esta primera sesión. Ahí está el indicador de logro. Termino con una frase de Giovanni Sartori: mientras la realidad se complica y las complejidades aumentan vertiginosamente, las mentes se simplifican. El video niño. Esto es del libro El Homo Videns, la sociedad teledirigida. Cada vez la comunicación se hace más compleja, pero nosotros nos comportamos, según Sartori, como niños. Y es que muchas veces nos reducimos a una imagen, nos olvidamos del entorno, del contexto. Uno es bueno porque aparece en una imagen y uno es malo porque aparece en una imagen con una cara terrible. No. No hay que obviar el contexto, el entorno. Bien, chicos, con estas conclusiones que están señaladas para que usted las lea, termino este primer video, esta primera sesión, agradeciendo también la atención y bueno, nos vemos en cualquier momento ya con las siguientes sesiones. Muchas gracias, nos vemos.